Buen día muchachos, para esta segunda práctica de laboratorio nosotros vamos a trabajar con un applet de sonido. Si se fijan en su guía, dice práctica número 4 y dice física general para arquitectura. La razón por esto es porque esta guía fue generada el periodo pasado para la práctica de sonido de los muchachos de arquitectura. Sin embargo, el fenómeno es el mismo, entonces esta es la que vamos a utilizar nosotros también. Entonces fíjense bien, dice que los objetivos es escuchar los efectos de sonido que percibimos a diferentes frecuencias y amplitudes, observar y percibir de manera auditiva la interferencia entre otras ondas de sonido y comprender la reflexión de sonido y cómo afecta a las situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, en general, lo que nosotros vamos a hacer es, con el applet vamos a simular diferentes fenómenos que el sonido puede sufrir. Y pues ese va a ser el problema de la práctica técnicamente, que aquí dice, ustedes lo van a tener que plantear en sus propias palabras, así como yo se los estoy mencionando ahorita. Pues en general estamos viendo el fenómeno de sonido y cómo cambia, eh, cómo al cambiar sus parámetros, ¿verdad? Cambia lo que nosotros percibimos al escucharlo, ¿verdad? Además de eso, vamos a ver algunos fenómenos y en algunos casos vamos a escucharlo y en otros casos solo vamos a verlo pues con nuestros ojos. Entonces, las siguientes partes del marco teórico y técnicamente habla sobre las propiedades del sonido y luego sobre lo que es reflexión. Y yo preparé lo siguiente para ustedes para que podamos ver acerca de las eh, propiedades del sonido. Entonces, como les mencioné aquí, de una forma muy general, cualquier onda, yo le puse este nombre, pero se le puede poner cualquier nombre. Y de hecho aquí me faltó que depende de la posición y el tiempo. Eh, Cualquier onda senoidal yo la puedo representar de la siguiente forma, como una amplitud multiplicado por el seno o el coseno, depende del tipo de onda, pero al final ambas son sinusoidales, entonces no termina importando mucho. Bk por x, porque al final los efectos de esta onda van a importar o va a importar a dónde nosotros los estamos midiendo, ¿verdad? Estamos midiendo, por ejemplo, en el caso del sonido, estoy midiendo yo muy cerca de la fuente de sonido, muy lejos de la fuente de sonido, etcétera, ¿verdad? Entonces kx, donde k es algo que nosotros llamamos el número de onda, y ya lo vamos a reescribir después, menos omega t siendo lo que es, pues, omega, perdón, siendo lo que es la frecuencia angular. También lo vamos a escribir en términos de otro parámetro que es más fácil de observar o de definir, más un desfase, ¿verdad? Este desfase usualmente simplemente es, dependiendo de dónde pongo yo mi sistema de referencia, la onda va a estar desfasada cierto ángulo, ¿verdad? Y reescribiendo lo que es K, el número de onda, y omega en términos de ya variables o como les digo, propiedades que nosotros podemos interpretar mejor. La función de onda o la onda en general se escribe como una amplitud por el seno de 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda. Esta sería la longitud entre dos crestas consecutivas, ¿verdad? Por x, menos 2pi por f, donde f es la frecuencia. La frecuencia, ¿qué significa? Pues es el número de ciclos que se completan de la onda en un segundo, por el tiempo más el desfase. Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a trabajar lo siguiente, ¿verdad? Como ejemplo vamos a usar una onda con una amplitud de 10 y una frecuencia de 1/2 de Hz. En otras palabras, si la frecuencia es 1/2 de Hz, yo puedo decir que su periodo es de 2 segundos, porque la unidad de frecuencia es Hz o 1 sobre segundo, y nosotros ya sabemos que lo que es el periodo y las frecuencias son inversamente proporcionales, ¿verdad? ¿Qué es la frecuencia? Es el número de ciclos que cumplen un segundo. ¿Qué es el periodo? El tiempo en el que esa onda cumple o completa un ciclo, ¿verdad? Por simplicidad vamos a tomar que este desfase va a ser igual a 0 y que la longitud de onda va a ser igual a 3, ¿ok? Entonces, fíjense bien, yo defino mi onda, ustedes no ocupan comprender mucho qué es lo que estoy haciendo acá en este programa, pero simplemente defino mi onda con su amplitud, su longitud de onda y aquí
como es 2pi por f, y f es 1/2, solo me queda pi por t. Entonces, ahora vamos a observar gráficamente qué es la amplitud y qué es la longitud de onda. Entonces, para esto nosotros vamos a graficar esta onda en un tiempo fijo. Por decir así, es como que nosotros pudiéramos ver la onda y le tomamos una fotografía en t igual a 5. Entonces, t lo dejo fijo como 5 y yo grafico mi onda. Entonces estoy graficando mi onda con el eje X como el espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? La amplitud, que es ese 10 que iba antes del seno, ¿verdad? Es, pues técnicamente la amplitud o el valor mayor que puede obtener la magnitud de esta onda. Si se fijan acá, llega arriba hasta 10 positivo y abajo hasta 10 negativo. Por otra parte, la longitud de onda yo la puedo medir si yo estoy graficando en el eje de las posiciones, ¿verdad? La longitud de onda yo la puedo medir de cresta a cresta o de valle a valle o de este punto a este punto, ¿verdad? Porque la onda sinusoidal se repite, ¿cierto? Entonces, si yo pudiera medir con precisión, por ejemplo, vamos a ver un punto acá, este está justo en medio, si se fijan, o sea, estaría en x igual 3. Cuando se vuelve a repetir esto, este punto está en x igual 6, entonces la distancia de acá a acá resulta ser 3 metros, ¿verdad? La longitud de onda. Yo podría hacer lo mismo, vamos a ver si me aparece esto por acá. Bueno, no puedo, aquí está. Yo podría hacer lo mismo acá y medir pues cuánto o en qué valor estamos en esta cresta y en qué valor estamos en la cresta siguiente. Y si yo pudiera medir con precisión, que en este caso pues no puedo porque por la forma como dejé la gráfica, esta distancia entre cresta y cresta debería de ser de 3 metros también. ¿Ok? Entonces esa es la longitud de onda, la distancia entre cresta y cresta, o también la puedo medir de valle y valle o de este punto a ese punto, etc. Posteriormente vamos a ver lo que es el periodo y la frecuencia. Entonces nosotros ahora, en vez de graficarlo para un tiempo fijo, lo que voy a hacer es graficar esto en una posición fija. Y por ejemplo puse x igual 0 y grafico el tiempo de 0 a 6. Entonces al hacer esto, lo que yo tengo es la función graficada y en el eje horizontal tengo el tiempo. Entonces aquí nosotros podemos ver lo que es el periodo y la frecuencia. ¿Cuánto es el periodo? El periodo es el tiempo que le toma completar un ciclo. Entonces, por ejemplo, empezando acá, el ciclo se completa hasta acá. Y si nos fijamos, el tiempo final sería 3 segundos, el tiempo inicial 1 segundo, o sea que el periodo es de 2 segundos. Justo como lo intuimos o como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Porque la frecuencia nosotros la definimos como un medio de ciclo sabemos que el periodo es 1 sobre la frecuencia, o sea, un medio de ciclo, 1 entre un medio me da 2 segundos. Y también podemos ver visualmente el significado de frecuencia. Si yo miro cuántos ciclos se han completado o se completan en el margen de un segundo, un ciclo completo yo sé que es todo ¿verdad? Entonces, en un solo segundo, de 1 a 2, no se ha completado un ciclo completo. De hecho, solo se completó la mitad del ciclo. Y ese es el significado de frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia es un medio, lo que significa, y lo podemos ver gráficamente, que medio ciclo se completa en un segundo, ¿verdad? Ok. Por último, aquí tenemos la demostración de que la onda es en efecto viajera. Eso técnicamente lo hice solo para efectos de que ustedes lo puedan ver. El sonido es un tipo de onda, ¿verdad? Que es viajera. Nosotros, por ejemplo, yo cuando emito un sonido, el sonido no llega instantáneamente a los oídos de los oyentes, valga la redundancia, ¿verdad?
sino que toma un tiempo en llegar. Y esto pues nosotros en cuanto más lejos estamos, más lo puedo comprobar. Por ejemplo, si nosotros vamos a un acantilado y hacemos un grito, va a tomar bastante en cuanto a que yo grite a que, por ejemplo, me regrese el eco. Y eso es porque pues la onda de sonido está viajando con respecto aumenta el tiempo, ¿verdad? Y aquí nosotros lo podemos ver en esta animación. O sea, yo grafico un espacio dado, el espacio de 0 a 5, y grafico esto dejando el tiempo variable, ¿verdad? Entonces aquí dejé que el tiempo variara de 0 a 5, pero puedo dejar que varíe, por ejemplo, de 0 a 20. Entonces cuando yo le doy play, va a empezar a evaluarse el tiempo, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, y nosotros vamos a ver cuál es el efecto de que corra el tiempo en este espacio, ¿verdad? Entonces, si se fijan, se mueve la onda, ¿verdad? Entonces ese es técnicamente el concepto de una onda viajera. Le puedo bajar la velocidad solo para que nosotros pues lo observemos mejor. La onda se mueve con respecto al tiempo, ¿verdad? No es una onda que está fija en el espacio, sino que esta onda se empieza a mover cuando varía el tiempo, ¿verdad? Hay otros conceptos que nosotros vamos a ver en la clase. Estos no los incluí acá, pero técnicamente lo que nosotros tenemos, o los otros dos conceptos, son los de interferencia y los de reflexión. En general, cuando yo tengo una onda de sonido, o en general una onda, ¿verdad? No ocupa ser sonido. Si esta se encuentra con un obstáculo, la onda va a rebotar. En general, una cantidad de la onda se transmite al otro cuarto y otra cantidad se refleja. Entonces, este es el efecto de reflexión. Y también una porción, ¿verdad? de la onda es absorbida por el medio, ¿verdad? Eso va a depender del medio con el que está chocando, ¿verdad? Y de hecho, este es, por ejemplo, este concepto es el que se puede utilizar en ciertos cuartos, por ejemplo, en un cuarto de pruebas de sonido de música. Nosotros no queremos que el sonido salga, ¿verdad? Entonces se usa como las paredes un medio que absorbe bastante el sonido y que solo deja que el sonido se refleje hacia adentro, ¿verdad? O por ejemplo, en un teatro, nosotros a veces ocupamos que haya ciertos efectos, ¿verdad? De sonido en ciertos puntos del teatro. Entonces se crea tanto la geometría como los materiales de tal forma de que el sonido se refleje perfecto en ciertos puntos. Y así consecutivamente, ¿verdad? Y el fenómeno de interferencia, en el cual, según me fijo acá, bueno, solo lo mencionan acá, el fenómeno de interferencia es el de cuando nosotros tenemos dos fuentes de sonidos en el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, si estamos en una aula de clase, o en general, no necesariamente tiene que ser la aula de clase, podría ser ustedes en una llamada de Zoom, sinceramente, y empezamos a hablar todos al mismo tiempo, es un poco difícil discernir, ¿verdad? Todos los sonidos que uno está escuchando, porque todos los sonidos cumplen, o todas las ondas de sonido comparten, mejor dicho, el mismo espacio, ¿cierto? Al compartir el mismo espacio, entonces estas ondas van a chocar entre sí y el oyente lo que va a escuchar es pues la suma técnicamente de estas ondas de sonido. Por la propiedad sinusoidal de las ondas de sonido, si nosotros tenemos dos ondas de sonido idénticas, entonces vamos a tener interferencia a la que le llamamos constructiva. Esto sería si dos crestas se encuentran, entonces lo que tendríamos es interferencia constructiva. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Se suman las amplitudes y lo que escuchamos es el doble. Pero en algunos casos nosotros vamos a tener interferencia que llamamos destructiva, que es cuando nosotros nos encontramos o las ondas se encuentran una cresta de una onda con un valle. Entonces, al ser una un punto máximo y la otra un punto mínimo, al sumarlas se anulan, ¿verdad? Entonces, esos son los patrones que se pueden encontrar de interferencia constructiva y de interferencia destructiva. Entonces, pasando por eso, vamos a ir a este applet
de ondas acústicas. No es necesario que ustedes lo descarguen, si no me equivoco. Debería de haber una función aquí para darle play de un solo. En este caso a mí me lo descargó. Está escaneando ahorita supuestamente por viruses y ya ya lo logré descargar, ¿verdad? Pero yo creo que no debe de haber. Ustedes pueden buscar acá la forma en la cual no se lo descargue, sino que trabajen ustedes directamente en el navegador. Entonces ahora empieza lo que es el applet, ¿verdad? Simplemente es una bocina y nosotros tenemos una persona que podemos mover, en este caso, para cuando solo hay una fuente lejos y acá, ¿verdad? Las opciones que tenemos son las opciones de frecuencia, amplitud, altavoz y oyente. Hay que tener cuidado de ponerlo en oyente porque eso es lo que nosotros queremos ver en las primeras partes. Y también está la opción de audio permitido. Entonces cuando yo le pongo audio permitido, empiezo a escuchar. Bueno, ustedes deberían de empezar a escuchar también qué es lo que escucha la persona que nosotros tenemos como oyente. Entonces, por ejemplo, si yo lo alejo, debería de escucharse diferente a si yo lo acerco, ¿verdad? Es un poco, para estos datos, es un poco difícil poderlo ver, pero si yo me acerco, está un poquito más fuerte el sonido, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a quitar la parte del audio permitido para que eso no nos esté molestando técnicamente durante las mediciones. Entonces vamos a volver a lo que es la guía, ¿verdad? La guía la tenía yo acá. Entonces, fíjense bien. La primera parte, bueno, dice que descarguen el applet, ¿verdad? Y primero diga, es que en la primera pestaña de escucha una sola fuente, que le demos seleccionar la casilla de oyente, tal y como les dije. Y una vez que puede escuchar el sonido emitido, cambie la frecuencia de 500 Hz a cualquier valor mayor y luego a cualquier valor menor, con la barra que tenemos allá. Y luego regresamos a 500 Hz y cambiamos la amplitud. Entonces, ¿qué es lo que nos está solicitando? La verdad, yo lo puedo dejar en cualquier posición, el oyente. En esta primera parte no me piden que yo mueva al oyente. Obvio, ustedes cuando lo estén trabajando tienen que poner el sonido, y lo que me piden es que simplemente para estas primeras tres partes yo escuche, ¿verdad? Entonces yo voy a cambiar esto, y hasta que estas nuevas ondas lleguen al oyente yo puedo escuchar el cambio en sonido, ¿verdad? Entonces aquí escucho un sonido diferente. Luego me piden a mí que yo lo haga para una frecuencia más baja, y de nuevo hasta cuando la nueva onda llega al oído del oyente yo escucho el cambio, ¿verdad? Entonces su trabajo en esta parte es puramente pues conceptual. Ustedes escuchan cuáles son los cambios al variable de la frecuencia y luego tienen que mencionar estos valores de acá. Cabe mencionar, yo lo puedo modificar ya sea con el mouse o lo puedo cambiar con mis botones de derecha e izquierda, y es un poco más fácil con los botones de derecha e izquierda llegar a un valor específico. Entonces luego la guía me dice que vuelva a 500 Hz como lo estoy haciendo yo acá, y que ahora con lo que tenemos que jugar es con la amplitud, ¿verdad? Entonces yo pongo una amplitud menor. Ahí no, porque ahí le puse en 0, técnicamente tendría que ser por acá. Y luego le pongo una amplitud mayor. Y ustedes pues tienen que escuchar cuáles son las diferencias. Entonces posteriormente, cuando ustedes hacen eso, pueden ver que aquí nos dice regresando a 500 Hz, repite el paso pero cambia las amplitudes. Y luego me tiran tres preguntas, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que responder las preguntas basándose en lo que acaban de escuchar, y obviamente en algunos casos en investigación, pero por ejemplo ¿cómo son las ondas de sonido longitudinales o transversales? Eso es algo que creo que no pueden ver directamente. Bueno, depende, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la definición de su clase, al ver estas ondas deberían de entender si son longitudinales o transversales, pero si no, ustedes pueden pues simplemente buscar en internet. Pero el resto, por ejemplo, visualmente cómo cambian las cosas, en el sonido cómo cambian estos efectos y qué efecto tiene el sonido al cambiar la amplitud.
Son cosas que ustedes tienen que contestar simplemente de pues su experiencia al utilizar el applet. La segunda parte es la actividad de dos fuentes. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la viñeta de interferencia de dos fuentes. Y aquí lo que tenemos, si se fijan, son dos fuentes. Y es exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Solo yo ahora lo puedo mover el muñeco tanto de forma horizontal como de forma vertical. Entonces vamos a dejarlo por los momentos acá. Y lo que nos dice es lo siguiente, ¿verdad? Cambie la frecuencia y la amplitud a un valor que usted elija y repita el bueno, primero el paso. Mueva la cabeza del muñeco de arriba hacia abajo y note los cambios del sonido. Y luego que lo hagamos para diferentes frecuencias, ¿verdad? Entonces, de nuevo, pongo yo audio permitido. Aquí nosotros podemos ver el patrón de interferencia. Son dos ondas exactamente iguales, si se fijan. Y aquí se llegan a unir. Y si se fijan, aquí hay un patrón más o menos como de mallado. Yo miro los puntos más oscuros, que por cierto, en el applet se me olvidó mencionarlo anteriormente. Los puntos oscuros son las crestas y los puntos claros son los valles, ¿verdad? Entonces yo miro los puntos más oscuros, que es a donde está ocurriendo interferencia constructiva, y los puntos blancos, que es a donde se está ocurriendo la interferencia destructiva entre estas dos ondas. Entonces cuando yo le doy audio permitido y muevo hacia arriba, ustedes deberían de escuchar ese efecto, ¿verdad? Me voy a acercar un poco más. Entonces ese es el efecto que escuchamos. Podemos cambiar lo que es la frecuencia, por ejemplo. Y escuchar pues cuál es la diferencia. Y ustedes pueden tanto escuchar como visualmente ver la diferencia, ¿verdad? Cuando yo le cambié la amplitud, la frecuencia, perdón. Yo le puedo cambiar la amplitud, creo que el cambio de amplitud no, simplemente lo que hace es que se miden los valles más oscuros, o sea que son más intensos, perdón, las crestas más oscuras, o sea que es más intenso, o los valles más claros, ¿verdad? Luego de que ustedes hagan esto, lo repitan para diferentes frecuencias, se hayan familiarizado con esto, muevan de arriba hacia abajo el muñeco y logren escuchar y ver las diferencias, se les plantea tres preguntas, que eso es lo único que vamos a hacer en esta parte. Luego dice que abramos la viñeta de interferencia por reflexión, que es esta de acá. Entonces, vamos a leer, abrir la viñeta de interferencia por reflexión. La línea azul representa una pared cualquiera, ¿verdad? Donde se va a reflejar la onda. Y dice que observemos qué es lo que pasa con la onda. Cambiemos el ángulo para ver cuál es el cambio en las ondas, ¿verdad? Y luego se nos pone tres preguntas. Entonces, ¿qué es lo que se nos solicita? Yo aquí pues no puedo, creo que no hay opción de que yo escuche el sonido. No tenemos un oyente, pero simplemente que nosotros miremos. Si ustedes se fijan, la onda originalmente está viajando hacia la derecha, ¿verdad? Pero eventualmente se encuentra con un obstáculo. En este caso, estamos haciendo reflexión pura, ¿verdad? No se está transmitiendo nada al otro lado de la pared. No sé si ustedes pueden ver, o cuando ustedes lo hagan en el app, deberían de poder ver que cuando llega a la pared, la onda ahora cambia de dirección perpendicular a esta superficie, ¿verdad? O sea, ahora se está moviendo, no sé si en el video se va a notar, pero en este ladito de abajo se nota un poco más que al llegar a la pared, boom, se refleja, ¿verdad? Y se empieza a mover en perpendicular a la superficie a la que acaba de llegar. Nosotros podemos hacer cambios de amplitud, de frecuencia, perdón, también de amplitud. La amplitud lo mejor es que la dejemos al máximo para que logremos ver esta reflexión. Y podemos cambiar la posición de la pared. Si yo la acerco mucho, se nota más la reflexión porque obviamente son más fuertes las ondas aquí cerca de la fuente. Y puedo cambiar también lo que es el ángulo de la pared, ¿verdad? Si yo el ángulo lo dejo completamente recto, entonces la onda choca y vuelve, ¿verdad? Aquí.
Aquí se puede ver. Choca y vuelve perpendicular a la dirección en la que venía. Entonces, aquí el applet nos pide que nosotros miremos la pared inclinada, observemos lo que ocurre con las ondas emitidas al chocar a la pared y en qué dirección se reflejan. Yo ya les dije, se refleja siempre perpendicular a la superficie con la que está haciendo el choque el sonido. Y luego que cambiemos el ángulo hasta que esté completamente vertical y observemos nuevamente en qué dirección se refleja. Entonces es técnicamente lo que yo hice acá, ¿verdad? Podemos ver que en el caso de completamente vertical se regresa en la dirección de la que venía, ¿verdad? Porque, de nuevo, la reflexión es de forma perpendicular a la superficie de reflexión. De nuevo, aquí no hay nada que calcular, entonces lo que nos dicen posteriormente es que nosotros respondamos estas tres preguntas que son relativas a esto. Y de nuevo, esas preguntas ustedes se van a ayudar del applet y de las cosas que pueden variar en el applet para contestarlas, pero en algunos casos es posible que nos toque tal vez investigar un poco para responder las preguntas. Por último, ya es la parte de mediciones, ¿verdad? Entonces a esto nos vamos a ir a lo que es a la viñeta MIDA. Entonces, si se fijan bien, en la viñeta MIDA nosotros lo que tenemos son dos líneas azules que nosotros vamos a ayudarnos con ellas para medir, una regla que también vamos a ayudarnos con ella para medir cambio de frecuencia, cambio de amplitud, algo que me simula a mí lo que es un cronómetro y el cronómetro lo puedo comenzar, parar, reiniciar, ¿verdad? Y la función clearWave, que clearWave lo que me hace es pues reiniciar la onda de sonido. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos de esta parte. Dice, clic en clearWave, colocar la amplitud al máximo. ¿Por qué me piden que coloque la amplitud al máximo en esta parte? Porque va a ser un poco más fácil de forma visual. Si se fijan, cuando yo puse la amplitud al máximo, las crestas y los valles están más marcados, ¿verdad? Y como yo voy a medir, entonces se me hace más sencillo que yo ponga la amplitud al máximo. Luego dice lo que les mencioné anteriormente, recomendación para variar la frecuencia. Es más fácil hacerlo con las flechas o las teclas direccionales de su teclado porque nos va a pedir que vayamos a frecuencias bien específicas, ¿verdad? Entonces dice, una vez encontrada la frecuencia, solo que aquí no nos han dicho qué frecuencia, ¿verdad? Pero una vez encontrada la frecuencia, deje propagar la onda haciendo clic en el botón ejecutar, que se encuentra en la parte baja de la simulación. Cuando tenga una cantidad considerable de ondas, detenga la simulación con el mismo botón. Luego nos dicen, haciendo uso de las barras de color azul, colócalas de tal forma que quede en el centro de las crestas. Las crestas son las partes más oscuras que se pueden apreciar. Mida la longitud de onda con ayuda de la regla, recordando que la escala ya está en metros, como se muestra en la imagen, ¿verdad? Entonces vamos a ver. La primera que me piden es 152, ¿verdad? Que son estas tablas de datos que están acá. Me piden a mí 152, 365 y 747. Entonces, la primera que me miden es 152. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para medir la longitud de onda es encontrar eso. Entonces, como les repito, ahí estaba ya justo en 152. Lo que nos dicen es que dejemos que esto corra por una buena cantidad. Yo creo que ahí ya miramos el rango máximo. Entonces le doy pausa. Lo que tenemos que hacer es, estas barras azules las podemos mover y de hecho las tenemos que mover al centro de lo que es la cresta. Entonces yo más o menos ahí miro el centro. Y la próxima la tengo que mover a una cresta oscura, ¿verdad? O bueno, a una franja oscura, mejor dicho, no cresta oscura, consecutiva. Entonces tendría que ser ya tanto esta o esta. ¿Por qué no lo hago en la anterior? Porque si se fijan, la anterior aún no se ha generado. Entonces la pongo aquí más o menos donde yo miro el centro y luego con ayuda de la regla coloco y mido, ¿verdad? Entonces como está en metros, esto sería 1,2.123, ¿verdad? Entonces les recuerdo, cuando ustedes miden con la regla, ustedes tienen que dar un número de las marcas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, ahí quedó justito, ¿verdad? 1.2, perdón, 2.
3, ¿verdad? Porque hay 1, 2, 3. Si esta raya quedara en medio de las dos, en ningún caso tienen que darme, por ejemplo, 2.35 o 2.25, porque eso significa que ustedes, cuando hablamos de mediciones, que ustedes tenían más precisión, y aquí la precisión que tenemos es de 0.1 metro. Entonces, si queda la raya justo en medio de 2.3 y 2.4, por ejemplo, ustedes tienen que decidir si la miran más cerca de 2.3 o si la miran más cerca de 2.4 y decir 2.3 o 2.4. Eso es siempre, se trabaja así en la parte de experimentación. Entonces, esto me piden que yo lo mida 5 veces. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente dejar que vuelva a correr, pausarla y volver a hacer la medición, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer la medición. Por ejemplo, en este caso yo ya la miro por acá y mido 2.3 de nuevo, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que las mediciones procuremos no hacerlas siempre en las mismas crestas. Por ejemplo, esta otra la voy a hacer en esta otra, en estas otras dos crestas. Si me dejara cliquear esta aquí, entonces por aquí está en la mitad. Entonces, ¿por qué les pido que lo hagan así? Porque así entonces sus mediciones no van a ser siempre la misma. ¿Por qué quiero que las mediciones de longitud de onda no siempre sean la misma? Porque si les da la misma una y otra vez, significa que sus mediciones, cuando estamos hablando de experimentación, técnicamente que su medición es perfecta. Y eso es imposible, ¿verdad? Siempre, claro, yo sé que estamos con un applet y que no es lo mismo, pero cuando nosotros estamos haciendo mediciones, es imposible que una medición sea perfecta. Siempre hay algún error humano, error del observador, hay error introducido por los instrumentos mismos. Entonces, ninguna medición va a ser perfecta y por eso yo les pido que estas mediciones las hagan en crestas distintas o que vuelvan a reiniciar esto y después la vuelvan a ubicar. Eso para que sus mediciones pues no les queden lo mismo y no les quede un error experimental de cero, que es algo irreal, ¿verdad? Entonces eso es para la primera parte. Por ejemplo, aquí técnicamente ya, digamos que esta fue mi primera medición. Entonces, ustedes una vez que ya midieron esto, ahora tendrían que medir lo que es el periodo. ¿Cuánto es el periodo? El periodo es el tiempo en el cual se da un ciclo completo. Entonces sería el tiempo en el cual esta cresta viaja completamente hasta acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a quitar la regla de acá. Fíjense bien, vamos a darle Clear Wave. Voy a poner mi reloj acá y voy a darle play. No puedo hacerlo directamente con play. Si se fijan, lo pausé. ¿Por qué no lo puedo hacer directamente con play? Porque esto se mueve muy rápido. Entonces, por ejemplo, voy a darle Clear Wave solo para ejemplificar. Entonces, yo tendría que darle aquí comenzar. Y ahí le di comenzar en el valle. Pero bueno, y parar cuando miro que ya pasó una completa. Entonces, no va a ser preciso. Entonces, lo que les pido es, ustedes le dan play. Y ahí, por ejemplo, empiezo yo y lo pongo lo más cercano posible, digamos ahí. Entonces aquí le voy a reiniciar y le voy a dar comenzar, ¿verdad? Entonces luego le doy al botón paso y le sigo dando al botón paso hasta que esta ha llegado acá. Entonces mi primera medición de tiempo sería 0.063. Y si se fijan, nos piden que hagamos esto 5 veces, ¿verdad? Entonces yo hago para la frecuencia de 152, mido 5 veces la longitud de onda y mido 5 veces el tiempo. Entonces, ¿cómo sería su procedimiento? Vengo yo, le doy Clear Wave, genero una onda. Después de generar la onda, vengo, hago mi medición con las barras azules. Mido cuánto vale esto, lo anoto en mi tabla. Una vez que yo ya medí esto, le doy Clear Wave y le vuelvo a dar acá y justo, por ejemplo, yo la puedo medir desde la mitad, ahí me pasé, tendría que darle comenzar de nuevo. Como estas barras ya me dicen a mí cuánto es la distancia de una longitud de onda, entonces
ahí le doy comenzar hasta D, cuando ya está ahí, y luego doy con paso hasta que esto haya llegado a la otra línea azul y anoto cuál es este valor, ¿verdad? Y hago eso en ese orden, ¿verdad? Longitud de onda, tiempo, longitud de onda, tiempo, longitud de onda, tiempo, longitud de onda, tiempo. Y eso es todo, todas las mediciones que tienen que hacer. Claro, tienen que repetirla para una frecuencia de 365 y para una frecuencia de 747. Entonces, fíjense bien, vamos a darle suma a esto. Posteriormente, a mí lo que me dan es estos errores, ¿verdad? Estos errores son por la precisión que tenemos nosotros en los instrumentos de medición del applet, y luego viene la parte de tratamiento de datos experimentales. Entonces, miren, ustedes van a calcular estas cosas que están acá. Entonces, fíjense bien, por ejemplo, en el primer caso me sale a mí que el lambda central o el valor medio, el valor central, ¿verdad?, de la longitud de onda es igual a sumatoria de i igual a 1 hasta n de lambda sub i sobre n. Entonces, en caso de que ustedes no hayan visto esto anteriormente, la sumatoria no es nada más y nada menos que, pues, como se llama, como lo dice, es la suma. Entonces, por ejemplo, aquí sigma de xi de i igual a 1 hasta n es lo mismo que decir x1 más x2 más hasta llegar al x sub n. En nuestro caso, nos lo encontramos de dos formas. Cuando hacemos sumatoria solo de lambda i, y cuántos datos tenemos nosotros en la tabla, podemos ver que nuestro n es 5, ¿verdad? Entonces, para nosotros la sumatoria de lambda i es lambda 1 más lambda 2 más hasta lambda 5. Y en la otra forma como nos lo encontramos es en la forma de acá, cuando yo estoy calculando la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es la raíz de la suma de lambda promedio menos lambda i sobre n por n más 1. Entonces, ¿a qué equivale este lambda 1? Suma de lambda central menos lambda i sería a esto, ¿verdad? Es la suma de lambda central menos lambda i. Es lo mismo que decir lambda central menos lambda 1 más lambda central menos lambda 2 más lambda central menos lambda 5, ¿verdad? Y hago esa suma de esos 5 y eso pues eso me tiene que dar igual a un número, ¿verdad? Digamos que me da 120, solo por ejemplificar. Entonces, de hecho les tiene que dar un número pequeño, no debería darme 120, pero igual, es solo como un ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes, esa es la forma como hacer esta sumatoria, ¿verdad? Entonces el resto simplemente, si se fijan, es de hacer cálculo. ¿Cómo calculo yo la desviación estándar? Es la raíz de esa suma sobre n por n más menos 1, o sea, 5 por 4, ¿verdad? Después me piden que calcule la incertidumbre de delta lambda, y como les recordé yo, este usualmente yo se lo voy a dar a ustedes. Entonces, en este caso me dicen que la incertidumbre de delta lambda es raíz de la desviación estándar al cuadrado más el error instrumental al cuadrado. Y tengan cuidado de meterlo bien en sus calculadoras, ¿verdad? Esta expresión. Y por último, les recuerdo, siempre tienen que expresar ustedes los valores experimentales en esta forma, ¿verdad? Su valor lambda medido es igual a su valor central más menos su incertidumbre absoluta, ¿verdad? Y después le piden lo mismo, nada más que con el periodo, ¿verdad? Entonces ustedes hacen lo mismo, encuentran el periodo promedio o el valor central del periodo. Luego calculan la desviación estándar del periodo. Luego calculan cuál es la incertidumbre absoluta del periodo. Y por último, ustedes reportan su valor, que el periodo es el periodo más menos su incertidumbre. Me piden lo mismo para la frecuencia. Entonces reportan ustedes su valor de su frecuencia como la frecuencia central más menos delta f, ¿verdad? ¿Y cuáles son los valores de frecuencia? Pues serían 152 más menos 1, 365 más menos 1 y 747 más menos 1. Por último, lo que me piden a mí es encontrar la velocidad del sonido de dos formas. Multiplicando la frecuencia y la longitud de onda, y encontrarlo dividiendo la longitud de onda entre el periodo. Las dos son la misma, porque recuerden que F es igual a 1 sobre T.
entonces deberían de darles bien similares. Y por último, nos dice calcule la incertidumbre máxima, perdón, la incertidumbre absoluta para la velocidad calculando de esta forma. La incertidumbre absoluta de la velocidad va a ser BF máximo menos BF mínimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es BF máximo y qué es BF mínimo? Pues en su tabla de datos, ustedes tienen varios valores de lambda y varios valores de f, ¿verdad? Entonces, aquí nos dicen BF máximo es el lambda máximo que ustedes tuvieron por el f máximo que ustedes tuvieron. ¿Cuál es el lambda máximo? Pues lambda máximo sería el valor central de lambda más la incertidumbre. ¿Cuál es el f máximo? Pues sería la frecuencia más su incertidumbre. Entonces, técnicamente, así calculamos lo que es la velocidad máxima, y la velocidad de f mínima sería, ¿cuál es el lambda mínimo? El valor central menos la incertidumbre, y la frecuencia mínima es la frecuencia mínima menos la incertidumbre. Lo mismo para este, ¿verdad? Y por último, ustedes reportan pues los valores de frecuencia y velocidades calculados de ambas formas. El resto pues es la parte del cuestionario y la parte de análisis de resultados. Conclusiones que eso pues les toca de lectura a ustedes, ¿verdad? Y eso sería todo para esta práctica de laboratorio.